Imaginen la escena. Una boda, la fiesta a tope, todo el mundo celebrando, y de repente llega ese momento de pánico que cualquier anfitrión conoce. Se acabó la bebida. Uf, el terror. El terror absoluto. Ahora, llevemos esa misma angustia 2000 años atrás, a una boda en un pueblito de Galilea llamado Caná. Los novios, pues, no los conocemos, pero entre los invitados están Jesús, su madre María y sus primeros discípulos. Ese es el escenario de hoy. Y es un escenario perfecto para lo que vamos a explorar. Porque la fuente que tenemos es increíblemente corta. Son apenas 12 versículos del Evangelio de Juan. 12 versículos nada más. Sí, para contar una de las historias más famosas, el agua convertida en vino. Pero lo que queremos hacer es ir más allá del milagro en sí. Vamos a desmenuzar los detalles, la tensión, ese diálogo tan enigmático y sobre todo porque el propio texto nos dice que esto significa mucho más de lo que parece. Perfecto. Pues empecemos justo donde arranca el problema. El texto es súper directo. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Sin rodeos. Directo al grano. Y aunque hoy sería un inconveniente, hay que entender bien la dimensión de esta catástrofe social, ¿no? Totalmente. En la cultura de la hospitalidad de esa época, esto era, una humillación pública tremenda. El honor de una familia se medía por su generosidad. Quedarse sin vino no era un error de cálculo. Era una mancha. Era una mancha en la reputación que podía durar generaciones. Significaba que la alegría, el alma de la fiesta, se había apagado. Claro, no era cosa de ir a la tienda por más botellas. Era el fin de la fiesta y el principio de la vergüenza. Y justo ahí, en medio de esa tensión, interviene la madre de Jesús de una forma muy particular. Sí, se le acerca y solo le dice, ya no tienen vino. No le pide nada, no le sugiere nada, simplemente le expone el hecho. Es que es una jugada brillante por parte de ella, llena de sutileza. Es la máxima confianza. No le dice haz algo o soluciónalo. Claro. Simplemente le presenta la necesidad, confiando en que él sabrá no solo cómo resolverla, sino también cuándo. Le entrega el problema y ya. Pero la respuesta de Jesús es de las cosas más raras. Él le contesta, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. A primera vista suena durísimo, casi un regaño, suena muy áspero, sí. ¿Lo estamos interpretando mal o de verdad la está, como se dice, poniendo en su lugar? Bueno, es una de las frases más debatidas del texto, y con razón. A nuestros oídos suena distante. Algunos académicos dicen que la traducción madre no capta el tono, que en el original griego, mujer era un término formal, respetuoso, pero no familiar. Ah, ya. Lo importante es que Jesús parece estar marcando un límite. Es como si dijera, mi rol como tu hijo ya no es lo único que me define. Ahora opero bajo otra agenda, una misión que tiene su propio tiempo. Claro, la famosa frase, aún no ha llegado mi hora, que se repite y se repite en este evangelio. Pero entonces, aquí viene la contradicción que me explota la cabeza. Dice que no es su momento. Y actúa inmediatamente después. Exacto. ¿Por qué dice que no y luego hace que sí? Ahí está la clave de todo el pasaje. Su hora, en el gran esquema de la narrativa, se refiere a la crucifixión y resurrección. Ese es el momento de la revelación pública y total. El gran momento. El gran momento. Lo que hace aquí es diferente. Podríamos leerlo como, el gran estreno mundial todavía no es, pero para ustedes, mi círculo más cercano, les puedo dar un adelanto. No es una revelación para las masas, sino algo más íntimo. Y su madre parece que entendió ese matiz a la perfección, porque no se ofende, no discute. Su fe es a prueba de todo. Se da la vuelta, va con los sirvientes y les da una orden que es poderosísima. Hagan todo lo que Jesús les diga. Exactamente. Ella es el puente entre la aparente reticencia de Jesús y la acción. Esa instrucción a los sirvientes es un cheque en blanco de confianza. Prepara el escenario para que todo ocurra sin preguntas. Y a partir de ahí, ella desaparece de la escena. Le cede todo el protagonismo. Y aquí, la historia se vuelve muy tangible, con detalles que a veces se nos pasan. El texto dice que había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. Y luego da la escala, que esto es increíble. En cada tinaja cabían unos 100 litros. 100 litros por tinaja.
Son 600 litros. O sea, es una cantidad absurda de vino. ¿Por qué tanto? ¿No bastaba con unas cuantas jarras para salvar la fiesta? Esa pregunta es fundamental. La cantidad es deliberadamente exagerada. 600 litros es muchísimo más de lo que podrían beber. No es una solución práctica, es una declaración. ¿Una declaración de qué? De generosidad desbordante, de abundancia. Es un sello de sus acciones. No da lo justo y necesario, da en exceso. Pero hay otro detalle que mencionaste que es igual de importante. Las tinajas. Cierto, que eran para ceremonias religiosas. ¿Qué significa eso? Eran recipientes de piedra para el agua de los ritos de purificación. La piedra se consideraba un material que no se contaminaba ritualmente. Entonces tienes agua, que es un símbolo de purificación, dentro de estas tinajas ceremoniales. La escena está cargada de simbolismo. Y las instrucciones de Jesús son de una simpleza total. Primero, llenen de agua esas tinajas y los sirvientes obedientes las llenan hasta el borde. Luego, la segunda orden, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y ya, nada más. Fuera de la vista de todos. Es un milagro increíblemente discreto. Y el simbolismo se completa. El agua de la purificación ritual se transforma en vino, que es el símbolo de la alegría, de la celebración, de una nueva era. Es una declaración teológica sin decir una sola palabra. ¡Wow! Pero el detalle más fascinante para mí es quiénes son los únicos que ven el proceso. El texto lo subraya. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque sí lo sabían los sirvientes. Claro, los únicos que conocen el secreto son los sirvientes. Ni el novio, ni los invitados, ni los discípulos vieron el cómo. Solo los trabajadores que siguieron unas instrucciones rarísimas sin preguntar. Y eso nos lleva a la reacción del único, digamos, catador profesional del evento. El encargado de la fiesta, sí. Su rol es el del testigo imparcial y experto. No sabe nada de lo que pasó, así que su juicio es puramente objetivo, basado en el sabor. Y me encanta la ironía. Llama al novio, que seguro estaba escondido a punto de un ataque de pánico, y en lugar de regañarlo, lo felicita. Cita textual. Siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Es una ironía dramática perfecta. El pobre novio pasa de la humillación a ser el mejor anfitrión de la historia sin haber hecho nada. Y ese testimonio involuntario del encargado cumple dos funciones. Primero, valida la calidad del milagro. No es cualquier vino, es el mejor vino. Cierto. Y segundo, nos conecta directamente con el versículo que revela el propósito de todo. El texto no nos deja adivinando. Aquí es donde nos dan la clave para entenderlo todo, ¿verdad? El versículo 11 dice: Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Esa palabra, señal, me parece que es el centro de todo. ¿Por qué señal y no, por ejemplo, milagro? ¿Qué diferencia hay? Hace toda la diferencia del mundo. Un milagro puede ser solo una demostración de poder, pero una señal es un acto que apunta a algo más grande que sí mismo. Como una señal de tráfico. Exacto, no es el destino, te indica el camino. El evento no es el fin, es un medio para revelar una verdad más profunda, y el texto nos dice a qué apuntaba la señal. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Ahí está. El objetivo no era salvar la fiesta. La boda fue solo el escenario. El verdadero público eran los discípulos. Todo fue para ellos. Precisamente. Los demás, el novio, el encargado, ellos solo se beneficiaron colateralmente. Disfrutaron de un vino espectacular, pero se perdieron el significado completo. Fue una revelación para el círculo íntimo. Una manifestación de su identidad para sentar las bases de la fe de quienes acababan de empezar a seguirlo. Fue la primera lección práctica de quién era él. El resultado final fue la fe de los discípulos. Y después de este momento tan trascendental, la historia termina de la forma más normal y anticlimática posible. El último versículo dice: Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días. Fin. ¿No es un final un poco plano? A mí me parece un final brillante.
porque ancla este suceso extraordinario en la normalidad de la vida cotidiana. Después de alterar las leyes de la naturaleza, la vida sigue. Hay que viajar, buscar dónde quedarse, pasar tiempo con la familia. Lo trae de vuelta a la Tierra. Sí, nos recuerda que estas revelaciones no ocurrieron en un vacío, sino en medio de la vida real. Para el mundo exterior no había cambiado nada, pero para ese pequeño grupo que viajaba con él, aunque el día a día pareciera el mismo, su percepción de la persona a la que seguían se había transformado para siempre. Entonces, si juntamos todas las piezas, la gran revelación aquí es que esto es mucho más que un truco para solucionar un problema en una fiesta. Partimos de una crisis muy humana, una vergüenza social. Creíbles, presenciados solo por unos sirvientes. Y la conclusión es que todo fue una señal para una audiencia muy específica, sus discípulos. Es una historia que se desarrolla en dos niveles. En la superficie está el rescate de una boda, pero en el nivel más profundo es el acto fundacional de la fe de su grupo. Muestra quién es a través de lo que hace. Transforma la purificación en alegría desbordante y lo hace en secreto. Esto nos deja con mucho en qué pensar. Se revela una historia mucho más compleja de lo que uno recuerda. Definitivamente. Y me deja pensando en una última idea. El texto es muy claro. La señal fue para los discípulos. Los anfitriones, los invitados, nunca supieron de dónde vino el mejor vino. Solo lo disfrutaron. Cierto. Una pregunta interesante sobre estas señales. ¿Qué nos dice el hecho de que su significado más profundo solo fuera accesible para un círculo íntimo, para los que estaban prestando atención, mientras el resto del mundo simplemente se benefició del resultado sin entender el origen? Quizás nos sugiere que los momentos de mayor significado no siempre vienen con fuegos artificiales, sino que ocurren discretamente y solo son visibles para quienes están dispuestos a mirar un poco más allá de lo evidente. O, tal vez, la lección es que un acto de generosidad tiene valor en sí mismo, incluso si quienes lo reciben no conocen toda la historia que hay detrás.